Bienvenida, Eliana. Muchas gracias, Claudia. Siempre es un gusto poder conversar. Bueno, creo que estamos informados sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza. Eh, es ante, digamos, desde todo el punto de vista, es una seria crisis humanitaria. Y lo que quería un poco mirar acá, y debo reconocer que no es posible en una columna poder mirar todos los aspectos digitales de esta crisis, pero he escogido algunos. De hecho, probablemente uno más interesante incluso es el tema de ciberguerra, ¿no? Ciberguerra en el espacio, en la Franja de Gaza, entre Israel y palestinos. Pero ahora he querido mirar un poco temas de cómo se está viviendo en la Franja de Gaza, el tema de conectividad de Internet, cómo se vive algunos aspectos del enfrentamiento de los ataques de Israel y también algunas acciones de la Unión Europea alrededor de desinformación, porque desinformación es un tema muy relacionado con espacios digitales. Entonces, pues conversamos sobre eso, si gustas, o sobre algunos otros aspectos también que tengan que ver con Internet y Gaza e Israel. Todos me interesan, Eliana, porque creo que dan cuenta de la violencia que se está viviendo. A diferencia de las guerras en 1938 o en 1941, recién nos damos cuenta del peso y el carácter nefasto que puede tener también un mal uso de nuestras actuales herramientas, ¿no? Una cosa era la guerra sin Internet, otra cosa es la guerra con Internet. Y ahí sí te invito a que recapitules los titulares de tu columna y podemos ingresar luego más en detalle sobre lo que acabas de mencionar también. Perfecto. Primero hay que entender que la crisis humanitaria y la crisis de derechos humanos se extiende a Internet. Específicamente en derechos de acceso a información, derechos de libertad de expresión, obviamente derechos de reunión pacífica y de manifestación pacífica. Y si miramos con estos lentes de derechos humanos, por ejemplo, vamos a identificar que tienen muy poca capacidad ahora no solo la población palestina, sino también los periodistas que están en Gaza de informar sobre lo que está sucediendo. Básicamente porque la conexión a Internet es escasísima. Hay zonas que, por supuesto, están totalmente desconectadas, no pueden acceder a Internet básicamente porque no hay infraestructura, es decir, las redes de telecomunicaciones han sido destruidas, así como las redes de electricidad. He estado siguiendo a algunos periodistas, sobre todo en Instagram, que están reportando desde allí y explican cuáles son sus condiciones en este sentido. Hay algunos espacios que aún tienen acceso a Internet, pero en general el servicio de electricidad está más afectado. Entonces ellos se conectan, ellas y ellos se conectan en la noche a generadores que utilizan combustible. Entonces se conectan 2 horas, cargan sus celulares y con esto pueden reportar durante el día. Lo que pasa es que hay ya muy poco combustible y por lo tanto no es tan seguida la cobertura que están haciendo estos periodistas. De hecho, algunas veces se teme de que si es que 2 o 3 días no se sabe de algún periodista, es probable que haya fallecido. Otro tema es que, por ejemplo, el derecho de representación. Se ha visto que fuera de Gaza, cuando hay en una descripción en Facebook que una persona dice palestino y por su religión musulmana dice Alá, es decir, hacen orar a Alá, esta relación de palestino y esta frase se traduce a otros idiomas como terroristas, como palestinos terroristas. Es decir, en árabe estará palestino orar a Alá y la traducción será palestinos terroristas. Detrás de esto, Eliana, entonces hay una configuración predeterminada, es decir, hay una intención, hay un acto de agresión y de guerra, ¿no es cierto?, traducida en una... es difícil decir que haya una intención, o sea, es complicado porque esto tiene aspectos legales. Si yo
digamos, voy a afirmar que Facebook está actuando de mala fe, tengo que tener documentos que lo comprueben. Entonces yo no me animo a decir esto, pero sí hay un problema. Y el problema es que sea un problema de algoritmo, sea un problema de lo que se llama un bug, es decir, un error en el código, etcétera, se está traduciendo y se está estigmatizando a una población, ¿sí? A Facebook se le ha increpado con esto, Facebook se ha disculpado y no ha dado mayor explicación sobre el tema. Otro punto es que en Instagram ya no es posible encontrar, incluso tapeando los nombres, el nombre de la cuenta, de algunas personas, principalmente periodistas, que están reportando desde Gaza. Es decir, yo, por ejemplo, sigo a Motos Azaiza, que es un periodista gráfico, y si lo busco, algunas veces me va a parecer que esa cuenta no existe, aunque sigue siendo activa. Ese es otro problema de error de código en Instagram en este caso. Entonces, hay algunas cosas que están pasando en las plataformas y no es la primera vez. En conflictos en Colombia, por ejemplo, ha sucedido algunas cosas en Instagram que se ha caído el servicio en algunas regiones que eran muy delicadas porque estaban protestando, estaban haciendo manifestaciones, y hay un sinfín de ejemplos. Entonces, aquí las plataformas no están cuidando que el tratamiento, digamos, de acceso a informar sea igualitario para todas las cuentas. Y finalmente, una cosa que ha llamado mucho la atención es que la comisionada de la Unión Europea para la Seguridad ha enviado cartas a Meta, a Twitter, a lo que se llama X ahora, TikTok y YouTube, exigiendo medidas muy rápidas en 24 horas para borrar contenidos contra Israel, lo cual me parece un poquito apresurado, pero es correcto porque hay desinformación de un lado y del otro, ¿sí? Se está haciendo daño tanto a población civil israelí como a población palestina, estigmatizando a partir de creencias o a partir de características personales, lo cual es incorrecto. Pero el problema es que, primero, es que es muy rápida la acción que se está pidiendo y eso no respeta la debida diligencia, que en la Unión Europea está ya bastante regulada, y tampoco menciona a las personas que están atacando a palestinos en Gaza o en Cisjordania. Es decir, no hay un tratamiento igualitario desde la Unión Europea. Estos son algunos de los aspectos que están mostrando que se está violando derechos humanos, y hay muchos más, por supuesto. Ahora ha surgido una tendencia de personas, sobre todo de Israel, que están haciendo mofa de los muertos en Palestina. Entonces, en TikTok vas a ver algunas personas que en sus cuentas se disfrazan y están queriendo decir que esto es mentira, que no hay muertos o que no hay la cantidad de muertos y no hay el drama que estamos viendo, la crisis humanitaria que estamos viendo en la Franja de Gaza. Entonces, hay muchas manifestaciones en Internet también que probablemente no las vemos porque no estamos cerca, y que están abriendo espacios para que no solamente la población palestina, en este caso, esté sufriendo estas violaciones digitales, sino que en cualquier otro caso, en Bolivia, en otros momentos de crisis política, en otros países, también se pueda manifestar de la misma manera estos abusos de plataformas, estos abusos de autoridades, etc. Uh-huh. Eliana, ¿qué sucede con la obligación que se tienen desde determinadas instancias? Porque hablamos de la Unión Europea, pero entiendo que la Unión Europea puede pronunciarse, puede haber emprendido la acción que nos acabas de precisar, pero puede no haberlo hecho. ¿Cuáles serían las instancias que están realmente llamadas por obligación, llamadas a generar estos principios básicos de igualdad y de respeto en este universo no del todo normado o lejos de estar normado en el mundo digital? ¿Es Naciones Unidas? ¿Son instancias más bien especializadas en el manejo de redes? ¿Quién es finalmente el árbitro que tiene que entrar y decir, bueno, señores, aquí se juega de esta manera porque de lo contrario estamos violando derechos humanos, pero en un mundo que estamos entendiendo recién y normando recién? Sí, es compleja la respuesta, pero diría yo que básicamente
los gobiernos, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de derechos humanos. O sea, hay que enmarcar que no importa si es en espacio digital o en espacio offline, pero quien tiene que garantizar a la población, a su población, que sus derechos humanos sean respetados, sean garantizados, no sean violados, son los estados. Pero como en derecho internacional, cuando los estados fallan en esto, se pide colaboración de la comunidad internacional y entonces ahí ingresan, sí, Naciones Unidas y algunas entidades de derechos humanos, que puede ser Naciones Unidas o puede ser, por ejemplo, Human Rights Watch, ¿no? Que tienen, ninguno tiene un rol determinante, es decir, nadie puede tomar una decisión más que finalmente quien está gobernando en un país, ¿sí? Pero la comunidad internacional lo que tiene es la posibilidad de presionar, de orientar algunas soluciones y de llamar la atención ante violaciones. Entonces, el problema es que si incluso no sabemos cómo actuar en el offline, que eso es el drama en Palestina, o sea, desde el 48 tenemos algunos indicios de cómo hacer, ¿no? Cómo proceder en este problema y no se toman decisiones, mucho peor en espacios digitales que están más desregulados. Pero básicamente la respuesta sería: los gobiernos tienen una obligación de garantizar los derechos humanos de las personas online y offline, y también la comunidad internacional. Sin embargo, hay un marco que se llama de Business and Development, Business and Human Rights, es decir, negocios y derechos humanos, que es el marco que se le exige a las empresas tecnológicas respetar. Es decir, es un marco de derechos humanos que está hecho para empresas. Entonces, este es un marco que orienta qué cosas deben y no deben hacer las empresas con relación a derechos humanos. Así que también las empresas tecnológicas tienen ahí una presión para tomar ciertas decisiones, ciertas acciones. Y finalmente los medios. Creo que los medios también tienen códigos de ética que les permiten hacer ciertas cosas y ciertas otras cosas no. Entonces también estamos viendo ahí que los medios los medios masivos podrían utilizar alguna normativa que tienen. Ahora, quienes no tienen, por ejemplo, lo último que te comentaba, los influencers. Si bien es una violación, creo yo, estigmatizar a gente que está muriendo, no hay un marco que permita, tendríamos que revisar el marco específico de cada país donde está cada influencer, que permita realmente tomar una acción al respecto. Entonces, se complica, pero principalmente los gobiernos son quienes tienen la responsabilidad. Y estas imágenes retratan perfectamente esto Sí. que estás mencionando, Eliana. Una última pregunta. Se dice que estamos viviendo mejor desde que tenemos Internet y, en efecto, sin el universo digital, en estos momentos, para empezar, no tendríamos este Zoom que estamos teniendo, Eliana, pero además no tendríamos la información que hoy tenemos si estuviésemos nuevamente en 1945, en 1938. No estaríamos en estos momentos tocando estos temas, porque ni siquiera los periódicos papel llegarían a este nivel de detalle. En el balance último, el ingreso a este mundo digital nos ha permitido entrar más, tener mayor conocimiento, o ha pesado más esto otro, esta desigualdad en el acceso, esta desinformación. ¿Te animas a poner en una balanza o hay todavía mucha confusión? No, yo creo que las dos cosas pesan. Algo que me ha pasado a mí y creo que le ha pasado a alguna gente es que en este conflicto, que es muy complejo, por fin he encontrado mucho material en español, y no precisamente en medios masivos o en medios locales o en periódicos, sino en podcast, en cuentas de TikTok, etcétera. O sea, me he podido informar más. Eso no hubiera sucedido si no existe Internet. Entonces, por un lado me vuelve más consciente, me permite estar más informada, apoyar en algunas causas en las que yo creo como activista de derechos humanos. Y por otro lado están todas estas cosas que estamos comentando, que son violaciones también. Es decir, ambos lados pesan. Lo que me lleva a pensar que sí, está bien que tengamos Internet, porque
ayuda, pero hay que comenzar a regular estos lados tan negativos que nos da también Internet. Regular y aprender también a través de la educación. No solamente es la regulación punitiva, ¿no? Eso da un parte de la solución, pero también tiene que ver con educación de cada uno de los usuarios y usuarias, regulación nacional, internacional, fortalecimiento de los medios independientes para que tengamos un ecosistema informativo más rico, más diverso, más plural. O sea, hay varias acciones que se pueden tomar y creo que finalmente está bien. O sea, yo me puedo informar de lo que está pasando en Gaza y puedo mirar lo que está pasando en Gaza solo porque hay Internet. De otra manera no sería posible y probablemente estaría leyendo cosas muy limitadas y tal vez muy sesgadas. Sí, no digo que no tengo sesgos, pero estoy accediendo a información de un lado israelí y de otro lado Franja de Gaza. O sea, puedo informarme de ambos lados. Y creo que ambos lados tienen dramas. No quiero decir que Israel no, por supuesto, pero creo que también no es equidistante el drama humanitario en Israel, que es tristísimo que hayan 200 personas de rehenes y que estén seguramente pasando, o lo que pasan los familiares de estas personas es terrible en Israel, sí, pero creo que no es equidistante al drama humanitario que estamos viendo en Franja de Gaza. Entonces, me permite también tener y formar una opinión personal. Yo creo que eso es fantástico, eso tiene que ver con la libertad de los seres humanos y los derechos de las personas, ¿no? A tener información y a acceder a la información más cruda posible, no cruda en el sentido de terrible, sino con menos intermediaciones y ediciones en el proceso. Eliana, ambos lados están sufriendo y está sufriendo el mundo, que es sensible a este sufrimiento a estas alturas de la historia, pero sin duda hay un lado que tiene mucha más desventaja. Por eso quiero recordar otra vez la muerte de Eva Abu Nada, poeta y novelista palestina que ha muerto en estos últimos días, fruto de estos ataques. Ella dijo a los 32 años, nos escribió unas últimas palabras y dijo: si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas del lado de la verdad. En su último poema escribe: la noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches. Y con esto yo le digo gracias, Eliana, por ayudarnos a abordar este tema. Ha sido un placer esta conversación.